más, hermanos. Muy buenos días. Todavía buenos días a todos. ¿Estamos contentos? ¿Sí? ¿Tenemos gozo? Porque si no tenemos, pues hoy vamos a aprender un poquito de cómo manifestar el gozo de Dios en nuestras vidas, cómo el gozo es precisamente, como decía nuestro hermano, una de las formas de manifestar que el Espíritu Santo habita en nosotros. No podemos decir que tenemos amor, ya lo decía nuestro hermano, si no tenemos gozo. Por eso el apóstol Pablo escribe en singular el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y dice, es, otra vez en singular, amor, gozo, paz, porque es una sola cosa, es un solo fruto. No podemos decir yo tengo amor, pero me cuesta mucho manifestar gozo. Siempre voy a estar con mi cara y nadie me va a cambiar. No, ¿verdad? Entonces tenemos que manifestar todos los elementos del fruto del Espíritu. Vamos a orar antes de iniciar pidiendo a Dios su dirección. Señor, te agradecemos por esta reunión, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos enseña. Queremos pedirte, Señor, que una vez más hagas eso en este lugar, en las vidas de cada uno de nosotros, que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos guíe, nos redarguya también, nos confronte, sin duda también, Señor, y que seas tú el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe en esta hora. Y seamos nosotros oidores diligentes, pero no solo eso, sino también hacedores de tu palabra. Te agradecemos y pedimos tu dirección, tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya la semana pasada decía Mike que entramos a la parte que nos gusta, ¿verdad? Nos detuvimos algunas semanas ahí con las manifestaciones de la carne y como que son cosas que no nos gustan, pero ¿por qué no nos gustarán? Porque nos confrontan, ¿verdad? Porque son vergonzosas y porque tal vez no queremos aceptar nosotros que pues en muchas de esas obras de la carne, pues nos conducimos muchas veces. Y quisimos o anhelamos, tal vez inconscientemente, pues pasar a la otra parte, ¿no? La parte bonita, la del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y queremos de alguna manera decir, bueno, pues esas son las partes que ya no me pegan tan directo, pero creo que sí, porque toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿y qué más? Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el tuétano, las coyunturas. Y cuando ayer salíamos, mi hermano Eve y yo, a caminar en la madrugada, íbamos platicando algo acerca de ese texto y meditábamos en que la espada de dos filos, cuando Pablo escribe acerca de la espada de dos filos, se refiere no a una espada que usan los guerreros, no a una espada para pelear, se refiere a un bisturí. ¿Y un bisturí para qué se usa? Para hacer cirugías, para cortar. ¿Y cuándo se hace una cirugía nada más por gusto? Se hace una cirugía cuando hay enfermedad por dentro. Cuando hay células cancerígenas, por ejemplo, cosa que a mi hermana Esther ya no fue necesario hacer una cirugía para extraer células cancerígenas, ni a mi hermana Lila en su momento también. Gracias a Dios son testimonios de que Dios sana, pero cuando esa enfermedad persiste, es necesario hacer una cirugía, es necesario usar esa espada de dos filos, entrar y extirpar todo aquello que está enfermo. Y eso hace la palabra de Dios. Es una espada, es un bisturí que penetra en nuestras vidas y que su objetivo es extirpar todo aquello enfermo, todo aquello podrido,
todo aquello inmundo que hay en nuestras vidas. Y es por eso que es necesario hablar de las obras de la carne. Y una vez que terminamos de hablar de las obras de la carne, también es necesario hablar del fruto del Espíritu. Y aparentemente pensamos que son dos cosas que contrastan. No tienen nada que ver las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Pero al estar estudiando este tema, encontré que hay algo en común entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué creen que sea? Cuando Pablo comienza a escribir acerca de las obras de la carne, en el ¿cuál versículo es? Perdón. El 19, exactamente. ¿Qué dice acerca de las obras de la carne? Que son manifiestas. Yo creo que esa palabra me saltó, me llamó la atención mucho cuando leía esa palabra. Son manifiestas, las obras de la carne son manifiestas. Muchas veces nosotros como seres humanos, incluso como cristianos, si andamos en la carne, tratamos de ocultar lo más que podemos cuando nos damos pues nuestras libertades, por decirlo así. Nos damos nuestras escapadas, nuestras escondidas. Pero la Biblia dice que las obras de la carne no se pueden ocultar. Las obras de la carne son manifiestas. Y a lo mejor las podemos ocultar de nuestros hermanos, la podemos ocultar de la gente de la iglesia, la podemos ocultar, no sé, de los líderes, tal vez de nuestra propia familia, tal vez de nuestra esposa. Pero aún así son manifiestas. La palabra de Dios lo dice, lo enseña. Manifiestas son las obras de la carne. Y son manifiestas sobre todo, ¿delante de quién? De Dios. De Dios nadie. En ningún momento, en ningún lugar podemos estar ocultos y delante de Dios todo está más que claro, más que visible y nada está oculto delante de Dios. Muchas veces cuando le damos consejos a nuestros hijos, a mi hijo ahora ya, solamente porque es el soltero, le decimos, pues si tú decides hacer algo fuera de la voluntad de Dios, tal vez te puedes esconder de nosotros, tal vez te puedes esconder de los hermanos, de quien quieras te puedes esconder, pero en algún momento todo eso sale a la luz, todo eso sale a la luz. Manifiestas son las obras de la carne y en eso se parece también, no quiero hablar de las obras de la carne hoy, no me toca, ya acabamos, pero quise tocar ese punto. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, en eso también se parece al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ser también de esa manera. Tiene que ser manifiesto el fruto del Espíritu. ¿Sí? No podemos decir que somos cristianos si no mostramos el amor de Dios, si no mostramos el gozo, si no mostramos la paz y toda la lista que vamos a estudiar en estas semanas. Tiene que ser manifiesto y es manifiesto, son manifiestas los elementos del fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo mismo dijo, una manera de conocer quién sí y quién no dentro de los cristianos, una manera de conocer cuál es, cuál creen que sea. Le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros no podemos conocer el corazón de cada una de las personas. Yo no puedo conocer el corazón de cada uno de ustedes, no puedo conocer el corazón ni siquiera de mi esposa misma. Conozco muchas cosas de ella. Podemos decir que conocemos casi la totalidad, pero su corazón solamente Dios lo conoce. Incluso de mí mismo. Hay cosas en las que yo me puedo engañar a mí mismo diciendo, es que yo me esfuerzo, es que yo soy así. Pero incluso si esas cosas que están en nuestro propio corazón nos fueran manifestadas por Dios, nos espantaríamos.
¿verdad? Así que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que hay una manera de detectar a los verdaderos hijos de Dios y dice, por sus frutos les conoceréis, por lo que exhiben. Y muchas veces se dice que los frutos son la gente que has traído a los pies de Dios. Por mucho tiempo a mí me tenía esa idea, mis frutos son la gente que he traído a los pies del Señor. No, eso no es el fruto. El fruto del Espíritu son las cosas que estamos viendo. Ya vimos el amor la semana pasada, hoy veremos el gozo. Esa es la evidencia para ver cuando no podemos conocer el corazón. Y quiero pedirles en cabina que me pongan una imagen que les pedí. Encontré esta imagen precisamente en esta semana que estaba estudiando este tema. Si mi vida no da frutos, dice, no importa quién me elogie. Si mi vida no da frutos, no importa quién diga que soy un buen cristiano, no importa quién diga que soy una buena persona, no importa quién diga o lo que yo mismo diga, no importa. Si mi vida no da frutos, no importa quién me elogie. Si mi vida da frutos, no importa quién me critique. La gente puede decir, es que los cristianos son estos, son lo otro, son unos falsos, son unos hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sí, somos hipócritas en regeneración, en un proceso de regeneración, que hemos nacido de nuevo y que estamos batallando debiéramos estar batallando con esa hipocresía, con ese pecado en nuestras vidas. Sí, en ese sentido la iglesia está llena de hipócritas, pero siempre hay espacio para más. Hay lugares vacíos. Si mi vida da frutos, entonces no importa quién me critique. Dice Juan Bunyan, un teólogo muy reconocido. Así que el fruto entonces tiene que ser algo visible, tiene que ser algo manifiesto. Así como las obras de la carne son manifiestas, el fruto tiene que ser visible también. Ahora, igual a veces nos enfrentamos a decir, bueno, pero ¿cómo voy a manifestar amor? ¿Cómo voy a manifestar gozo? Si las personas que me rodean, pues la verdad es que no se prestan para que yo las ame. Las situaciones que me rodean, la verdad es que, pues, ¿cómo voy a sentir gozo si tengo tantos problemas? Tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, tengo problemas de todo tipo. Y ya nada más falta que se acerque un... Bueno, ustedes saben la figura ahí, ¿verdad? ¿Cómo voy a sentir amor si no hay... Si las personas no se prestan para que las ame? Tenemos que pensar, y esto lo escuchaba del hermano Miguel Núñez, que Dios no nos pide que sintamos el amor, sino que practiquemos el amor. Dios no nos pide que sintamos amor, porque eso a veces es muy difícil. Y es cierto, la gente a veces no se presta para que la amemos. Hay gente que no es muy amable. La palabra amable es que es fácil de amar. Y la Biblia no nos enseña eso, no nos enseña que solamente cuando sintamos amor o cuando la gente sienta amor es cuando lo vamos a amar. Sino que la Biblia nos enseña que practiquemos el amor muchas veces o la mayoría de veces, aun cuando no hay motivos para amar. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, y quiero detenerme ahí. Amó Dios al mundo. ¿Qué vio en el mundo para que amara? ¿Qué cualidad vio Dios en el mundo para que lo amara? De tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué teníamos nosotros de bueno? ¿Qué de amables éramos nosotros? Nada, había puro pecado, pura corrupción, pura depravación. Solamente
eso existe en nuestras vidas. La condición humana es totalmente una condición perversa. Y Dios no tenía nada para amarnos, sin embargo dice que de tal manera amó Dios al mundo. Con un amor incondicional, con un amor sacrificial. De eso hablaba también hace 8 días nuestro hermano Mike, de todos los tipos de amor que habla la palabra de Dios. Mencionó uno, nuestro hermano Mike, que es el amor, ¿qué? ¿Recuerdan? El amor ágape, que es un amor sacrificial. Un amor donde se ama no porque la otra persona lo merezca, sino se ama a pesar de. En algún momento escuché esa definición. El amor ágape es un amor donde se ama a pesar de. Y ese amor debe estar presente entre los cristianos. Nos amamos a pesar de. Porque Cristo nos amó a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición, de nuestra depravación total. Cristo nos amó a pesar de. Y entonces nosotros tenemos que aprender eso también, que nosotros debemos practicar el amor, no esperar hasta que lo sintamos, sino practicar el amor a pesar de. Y lo mismo con el gozo. ¿Cómo voy a sentir gozo si todas las cosas que están a nuestro alrededor, parece que todas las cosas se sincronizan para hacerme la vida más difícil y para hacerme la vida de cuadritos? Todas las personas, hasta los semáforos, se me tocan todos en rojo. ¿Cómo voy a estar gozoso? Pues la Biblia nos enseña que tenemos que estar gozosos a pesar de. Así como tenemos que amar a pesar de, tenemos que estar gozosos a pesar de. Porque de otra manera, si no practicamos el amor de esta manera, llegamos al punto de fingir el amor. Y dice Romanos 12:9 que el amor sea ¿sin qué? Sin fingimiento. Y lo mismo entonces con el gozo sea sin fingimiento. O sea, no porque no tenga razones para estar gozoso, pues voy a fingir gozo. No. Tenemos que aprender a sentir gozo aún a pesar de nuestras situaciones, aún a pesar de nuestras vivencias, aún a pesar de nuestras dificultades. Dice 1 Corintios 13:6, hablando ahí un poquito del amor. Si alguien lo tiene, ayúdeme por favor, porque estando aquí ya saben que todo se nos dificulta. 1 Corintios 13:6. Bueno. Ahí está hablando del amor, y que el amor, ¿qué dice? Que no se goza ¿en qué? En la injusticia, o no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Qué nos dice este texto? Que el gozo, también hay una manera negativa de sentirlo. Hay una manera negativa de sentir gozo. Y creo que también a veces nos sucede. A veces nos reímos cuando una persona tiene un accidente o le pasa algo chistoso, ¿no? Algo chusco. Aunque para esa persona es algo malo, a veces nos reímos. Dice que el verdadero amor no se goza ¿de qué? De la injusticia, mas se goza de la verdad. Quiere decir que nuestro gozo no debe ser un gozo egoísta. No debe ser un gozo de envidia, porque a veces sucede eso. Cuando estamos llenos de envidia, muchas veces nos gozamos en las desgracias de los demás. Y ese no es un gozo verdadero o un gozo que venga del Espíritu Santo. Entonces dice que el amor debe ser sin fingimiento y debe ser un gozo sincero. Debe ser un gozo que venga de parte de Dios. Ahora, en la Biblia tenemos varios ejemplos. Y nuestro ejemplo máximo siempre lo vamos a poner, que nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. De Él vamos a aprender. Del Señor Jesús dice en
Es Hebreos 12, no anoté la cita, pero es Hebreos. Bueno, si quieren lo buscan en casa. Dice que por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sí, es Hebreos, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y qué más? Y menospreció el oprobio. No los veo muy seguros. Vamos a buscarlo. Exacto. 12:2 de Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? ¿No ven aquí dos cosas contradictorias? Dice que había un gozo puesto delante de él. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Sufrió la cruz por un gozo que estaba delante de él. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de él? ¿Sí estamos? A ver, creo que nos deja bastante perplejos esta cosa que ni podemos contestar a veces. Dice que había un gozo puesto delante de él. Y por ese gozo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Pues la vergüenza, la ignominia, el dolor que sufrió ahí estando en la cruz. El ser exhibido, el ser ahí maltratado, herido y tratado como un delincuente, dice que eso tuvo un precio muy mínimo, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? La salvación de todos nosotros. Aún por encima de ello, por encima del gozo de salvarte a ti, de salvarme a mí, había un gozo mayor, de obedecer al Padre en la encomienda que el Padre le había dado al Señor Jesucristo. Ese era el gozo mayor, satisfacer todas las demandas del Padre que nosotros no pudimos, desde Adán hasta el último hombre que llegue a existir en la historia. Nadie podrá satisfacer las demandas de Dios, y el Señor Jesucristo fue el único que pudo satisfacer esas demandas, y eso le causó gozo. Eso era el gozo que estaba puesto delante de él, y por ese gozo dice la Biblia que sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y como resultado de esa obra era salvarte a ti y a mí. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de evitar un accidente y de salvarle la vida a una persona, pues creo que viviríamos por mucho tiempo, toda nuestra vida, el resto de nuestra vida, satisfechos por esa obra que Dios nos haya permitido hacer de salvarle la vida a alguien. Pues imagínense el Señor Jesucristo de haberte salvado a ti de una eternidad en el infierno, de haberme salvado a mí de una eternidad de perdición, de tormento. Era un gozo superlativo el que estaba puesto delante de él, y por ese gozo, dice, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Entonces, podemos decir que los momentos que el Señor Jesucristo vivió en la cruz fueron los momentos más terribles que él pudo haber vivido. Sí. Pero aún en medio de esos momentos, ¿él sintió gozo? También. Sintió gozo al sentir tal vez los clavos que atravesaron sus manos, la lanza que atravesó su cuerpo, las espinas que le atravesaban su sien. Y aunque eso tenía un dolor intrínseco en lo que él pudo sentir, él tenía un gozo puesto delante de él de agradar al Padre y de salvarte a ti y a mí. Y ese fue el gozo que el Señor Jesucristo sintió. Pero no solamente en ese momento el Señor Jesucristo sintió eso. Una noche antes, la Biblia nos enseña que oró en el huerto de Getsemaní. ¿Y oró de qué manera? Intensamente. Y decía, mi alma está, ¿qué?
angustiada hasta la muerte. Y dice el escritor que su sudor era tanta la presión que él sentía que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y qué fue necesario, si recuerdan? Fue necesario que Dios enviara ángeles. ¿Para qué? Para confortarle. Sintió angustia, el Señor Jesucristo también sintió tristeza. ¿Recuerdan cuando murió su amigo Lázaro? ¿Qué sucedió? El texto más corto de la Biblia es: Jesús lloró. Y nos enseña precisamente que el Señor Jesús también tuvo esos sentimientos como tú y como yo. No solamente tuvo dolor, tuvo sufrimiento, no solamente angustia, no solo llanto, también el Señor Jesucristo se enojó. ¿Recuerdan cuando entra al templo y qué ve ahí? Negocios sucios, la corrupción de ese tiempo. Y si la corrupción tal vez nos indigna y nos enoja en nuestro tiempo, pues imagínense al mismo Señor Jesús ver la corrupción ahí en el propio templo. Dice que se enojó de tal manera que volteó las mesas de los cambistas y todos aquellos que hacían negocio ahí para manifestar su enojo santo. Pero aún con todo ello, en la vida del Señor Jesús, con enojo, con tristeza, con llanto, con angustia y con todo lo que sintió, nadie nos puede decir que entonces el Señor Jesucristo no tenía gozo. Sin duda que en muchos momentos lo manifestó ahí con sus discípulos. Sin duda que en su niñez en muchos momentos sintió gozo ahí con la familia con quien creció, con María, con José, con sus hermanos. Y Él es nuestro máximo ejemplo de gozo. Y no solamente Él, de las personas de la Trinidad, bueno, ya vimos en detalle al Señor Jesucristo, pero también del Padre nos dice, la Biblia nos habla muchas veces, solamente escogí una cita, pero al buscar citas acerca de la ira de Jehová, encontré muchísimas citas de la ira de Jehová y me fue difícil escoger una. Solo puse segundo de Crónicas 32:26. Si quieren en casa léanlo, pero si están anotando, anoten la cita. Habla de la ira de Jehová y que cuando hay arrepentimiento, ese texto habla de que cuando hay arrepentimiento, Jehová no ejecuta su ira. Jehová aplaca su ira. Que si Él quisiera, muy justamente puede manifestar. Y el Señor lo hizo. ¿Recuerdan cuando había una ciudad llena de pecado? Dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo el Señor? En su ira hizo descender fuego del cielo y que consumió el pecado. Y dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Jehová ha aplacado su ira. Entonces, bueno, aquí el punto que quiero resaltar es que el Padre también tiene ese sentimiento contrario al gozo, que es la ira. Y eso no quiere decir que entonces Dios es imperfecto. No, porque es una ira santa. También nos habla del Espíritu Santo. La Biblia nos habla del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Que el Espíritu Santo también a veces siente lo contrario al gozo. Dice que contristamos muchas veces con nuestras actitudes, contristamos al Espíritu Santo. Dice, ni tampoco contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis, ¿qué? Bautizados, fuisteis sellados. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña esta parte también de que Dios, en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también tienen este sentimiento contrario al gozo, pero
Es nuestro ejemplo, aún así es nuestro ejemplo máximo de gozo. Dice la Biblia, Lucas 15:10. ¿Quién se sabe Lucas 15:10? No, nadie. Lucas 15:10 dice, si guardareis... Ay, estoy en Juan. Ok. Dice ahí, asimismo, ok, ya aquí lo tengo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí han escuchado este texto, no? ¿Quién tiene gozo cuando un pecador se arrepiente? ¿Quién? Dice que hay gozo, ¿dónde? En el cielo, sí. Pero hay gozo, ¿delante de quién? De los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios. Entonces, ¿quién tiene gozo cuando un pecador se arrepiente? Dios principalmente tiene gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, dice, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sí hay tristeza cuando nos desviamos, sí hay tristeza cuando pecamos, pero cuando nos arrepentimos, aquí habla de arrepentirse para ir a los pies de Dios, pero también cuando ya somos creyentes, cuando caminamos en el camino de Dios y tropezamos y pecamos, pero si nos arrepentimos, dice que hay gozo delante de Dios por los pecadores que se arrepienten. El salmista David, ¿recuerdan cuando pecó también? En el Salmo 51, que es un salmo lleno de una actitud de arrepentimiento de parte del salmista. Les recomiendo leerlo en casa. Pero en el 51:12, Salmo 51:12, él habla y está haciendo ahí una petición a Dios acerca de su pecado. ¿Sí? Cuando una persona peca, y en este caso el salmista David, el rey David, que pecó de una manera, pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, muy descarada, muy infame. Cuando se vuelve delante de Dios, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no se pierde cuando una persona es genuina en recibir a Cristo como Salvador, o más bien en ser recibido por Cristo como Salvador. Si llegamos a pecar no como un estilo de vida, sino como un tropiezo, pero nos arrepentimos y la palabra arrepentir es cambiar de rumbo, ya no seguir caminando hacia el pecado, sino cambiar de rumbo totalmente. Podemos acudir a Dios y decirle, Señor, devuélveme el gozo de haber sido salvado por ti. Devuélveme el gozo, hazme sentir nuevamente, no que el Señor lo haya quitado, lo que quitó el gozo de nuestra salvación es nuestro propio pecado. Pero Dios es el que puede devolvernos el gozo de habernos salvado y de caminar ahora sí en los pasos del Señor y ya no volver a caer nuevamente en esa actitud de pecado. El salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, y que tu espíritu sea el que me sostenga, sea el que me sustente, sea el que me ayude a seguir adelante. La Biblia dice también, es que encontré muchas citas, es muy amplio y quiero ir resumiendo. Todavía tengo mucho, ya llevamos más de media hora. Dice
el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Y cuándo es siempre? Siempre. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando vamos a trabajar, aunque a mí sí me gusta mi trabajo, pero a mucha gente no le gusta su trabajo, pues tiene que gozarse. Cuando comemos, en todo momento, dice, estad siempre, siempre gozosos. Y dice Santiago 1:2, voy a brincar algunas otras citas porque no nos va a quitar, nos va a llevar, más bien, no nos va a quitar, nos va a llevar más tiempo. Santiago 1:2 nos da un mandamiento. Santiago, recordemos que está escribiendo a las tribus que estaban, ¿qué? Dispersas, que estaban en la dispersión. A las tribus que habían sido perseguidas, más bien a los cristianos, que habían sido dispersados. Santiago 1 dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y les dice en el versículo 2, hermanos míos, ¿qué les dice? Tened por gozo, nada más, ¿no? Sino por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando iba yo a la escuela hace muchos años, a la primaria o secundaria, una de las cosas que a los exámenes se les llamaba, en ese tiempo se les llamaba también de otra manera. ¿Cómo? ¿Sí recuerdan? Pruebas. Va a haber pruebas, va a haber exámenes, va a haber pruebas. Y nos estresábamos, ¿no? Y nos preocupábamos. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo, y a mí me recordó eso, cuando os halléis en diversas pruebas. Y más cuando no nada más tenía de matemáticas, tenía de español y tenía de ciencias naturales y todas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces todos estos textos nos indican que aunque haya diferentes situaciones en nuestra vida, que aunque haya las vivencias de nuestra vida en su mayor parte no sean motivo de gozo, dice que nosotros debemos sentir el gozo como una decisión, más que como un sentimiento, como una decisión. Debemos decidir porque precisamente la palabra ahí que usa Santiago dice, tened por sumo gozo, es una orden, es un imperativo. Tened por sumo gozo. Si el gozo ya lo sintiéramos de por sí, pues ya ni se preocuparían los escritores de la palabra de Dios de estarnos diciendo, tengan por sumo gozo delante de Dios, o estén siempre gozosos. El gozo ya lo sentiríamos en automático, pero no. Cuando las circunstancias de nuestra vida son contrarias, dice la Biblia, y tenemos que recordar que tenemos que sentir ese gozo. Debemos practicar ese gozo. Muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida son con un propósito, y el propósito es precisamente que sintamos gozo. No quiero pasar por alto esta. 2 Corintios 7:11. Desde el 9, voy a leer. Dice, ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, y fíjense ahí otra vez, si nos ponemos a ver cada frase, dice, ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pablo le está escribiendo a los corintios en la primera carta. Cuando estudiamos Corintios, recordemos que en la primera carta les hace una exhortación, una regañiza para pronto, por muchas situaciones que estaban haciendo mal los corintios.
Y dice, me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y ese es parte del objetivo de la iglesia, no solamente hablar lo que nos gusta oír, no solamente hablar lo que nos cae bien, sino que la palabra de Dios tenga ese efecto en nuestras vidas, de que nos contriste también. Dice, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, no según las palabras de Pablo, no según la intención de Pablo, sino que habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza, dice el versículo 10, la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí es lo que quiero resaltar. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que el ser contristados de parte de Dios produce eso, produce firmeza, produce temor, produce arrepentimiento, produce indignación, produce una buena actitud en los creyentes, el ser contristados, y por lo tanto debe producir precisamente gozo también, el ser contristados según Dios. Ahora, ya hablamos entonces de todas estas citas, todos estos pasajes que nos hablan acerca de que aún en medio de la adversidad, aún en medio de las situaciones difíciles, debemos sentir gozo. El gozo no es algo, como decía, que en automático vamos a tener. Aún en medio de nuestras situaciones, el gozo debe persistir, debe permanecer, debe mostrarse, debe ser manifiesto. Como veíamos al principio, así como las obras de la carne son manifiestas, el gozo también debe ser manifiesto en nuestras vidas. Quiero mencionar, ya para terminar, cuatro por decirlo así, cuatro pasos para cultivar este fruto del Espíritu. Si hablamos de un fruto, ¿qué se tiene que hacer con él? Se cultiva. Un fruto se tiene que trabajar. Un fruto, difícilmente encontramos un fruto que se dé así nada más porque sí. Hay uno que otro, pero no todos. Por ejemplo, el que tenemos ahí en la imagen, las uvas, pues tienen su proceso, debe tener su cuidado, debe tener su clima, debe tener sus técnicas de riego, que si le pones agua, no le debes poner mucha ni tampoco le debes poner poca, lo debes cultivar, en pocas palabras, debemos cultivar. Lo mismo con el fruto del Espíritu Santo, se tiene que cultivar en nuestras vidas, aunque es algo que viene porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo tenemos que cultivar. Paso número 1, o primer punto. Para tener el gozo del Espíritu Santo, ¿qué creen que necesitamos? Como primero y principal punto, tener al Espíritu Santo. Primer punto, entonces, necesitamos ser morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es que una persona llega a ser morada del Espíritu Santo? Teniendo a Cristo como Salvador. Dice Efesios, si quieren en casa, lean Efesios, todo el libro de Efesios, para saber cómo es el proceso de llegar a ser la morada del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos manda a que no solamente seamos sellados. El 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados también en el día de la redención. Entonces, dice la palabra de Dios que el gozo, el regocijo, solamente lo pueden experimentar
aquellos que tienen al Espíritu Santo. El gozo como fruto del Espíritu solo lo pueden experimentar o solo lo pueden manifestar también aquellos que tienen precisamente al Espíritu, que somos morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces tenemos que tener al Espíritu Santo, pero también tenemos que andar según el Espíritu Santo. Tenemos que andar en los caminos del Señor. Tenemos que andar en su presencia, porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay gente que, aunque es cristiana, pero si no cultiva la llenura del Espíritu Santo en su vida, pues ese fruto no se manifiesta. Porque dice Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que llegamos a ser llenos del Espíritu Santo? Ahí mismo lo dice, me parece que adelantito de Efesios. Sí, Efesios 5:18 no solamente da la orden, no solamente dice sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues quién sabe. No, lo dice en el 19. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo más? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, pero también dice cómo, versículos 19 y 20 y el 21 y los demás versículos también lo enseñan. Entonces tenemos que ser morada del Espíritu Santo para sentir el gozo del Espíritu Santo. Número 2, Juan 15:11, ahí el Señor Jesucristo estando con sus discípulos en el aposento alto, Juan 15:11 les da una orden, una receta para sentir el gozo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que tengan gozo. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Pero cuáles cosas? Versículo 12. Este es mi mandamiento. Perdón, es el versículo 10. Versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas, dice, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué les estaba enseñando ahí el Señor Jesucristo? Que la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios, trae gozo. Entonces ya vimos, primero, ser morada del Espíritu Santo. Segundo, la obediencia. ¿A qué? Pues a todo lo que Dios nos ha mandado. Todo lo que Dios nos ha mandado está solamente en este libro, no es mucho. Todo lo que Dios nos ha mandado es eso. Si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Dice, para que nuestro gozo esté, el gozo del Señor Jesús esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido, nuestro gozo sea completo, nuestro gozo sea pleno. ¿Qué más tenemos que hacer? Paso número 3. Ya dijimos entonces, ser morada del Espíritu Santo, ser obedientes, pero también ser agradecidos. Filipenses 1. Filipenses también es una carta que menciona mucho el gozo. Es una carta, la carta del gozo, se le conoce así, de hecho, a Filipenses. Pero ahí habla de la gratitud. En Filipenses 1, el apóstol Pablo estaba agradecido al escribirle ahí a los filipenses y nos muestra que la gratitud es un ingrediente principal para el fruto del Espíritu Santo. Pensemos en esto.
La gratitud nos debe traer gozo. Y es lo que mencionaba mi hermana Esther. Mi hermana Esther está agradecida porque las noticias del doctor manifestaron precisamente la voluntad de Dios en su cuerpo, en su vida. Igual en su momento mi hermana Lila, igual en cualquier momento nosotros. Si tenemos gratitud por las cosas que Dios hace en nuestras vidas, eso va a traer gozo. Aun cuando las situaciones en nuestras vidas sean difíciles. Si somos agradecidos, eso va a traer gozo a nuestras vidas. Si somos ingratos, por lo contrario, la ingratitud, eso roba mucho el gozo de nuestras vidas. La ingratitud incluso trae amargura. Y muchas veces sucede que somos ingratos. Y a veces lo manifestamos en cosas tan sencillas, tan simples. Muchas veces dicen las hermanas, no sé dónde pase, aquí no pasa, pero muchas veces dicen, es que no sé qué ponerme. ¿Sí han escuchado eso? O no, o a veces los hermanos también, es que si tuviera otro coche más nuevo, más potente, más... Y así con todo, si tuviera un celular más moderno podría ser más feliz. Si tuviera, si pudiera, si ganara más dinero, si tuviera una esposa más... ¿Más qué? Mi hermano Eve ya se reveló aquí. Si tuviera. Y todas esas cosas son porque no somos agradecidos con lo que Dios nos da. He escuchado a muchos hermanos decir, este año se vienen unos calores horribles. O este año las lluvias van a estar muy fuertes. El día está muy feo. En lo personal a mí no me gusta escuchar cuando la gente se refiere así que el clima, el día está feo. ¿Por qué? Este es el día que hizo Jehová. ¿Y qué dice después? Nos gozaremos, ¿y qué más? Y nos alegraremos en él. Y si Dios mandó lluvia, gloria a Dios. Y Dios ayer mandó granizo, ¿recuerdan? Gloria a Dios. Y Dios mandó un huracán en Acapulco hace 2 años, me parece. Y Dios mandó un sismo y Dios mandó lo que Él haya mandado. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118. Estaba yo leyendo ese salmo, Salmo 118, y lo que dice antes de ese versículo, se lo recomiendo leer. ¿Y en qué contexto dice ahí el salmista? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No solo en el día, nos alegraremos en Jehová. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Entonces el tercer punto es ser agradecidos. Primero, tener la morada del Espíritu. Segundo, ser obedientes. Tercero, ser agradecidos. Y número 4, Romanos 8:5. Si alguien lo encuentra antes. Dice, porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, necesitamos tener una mente espiritual. Necesitamos tener una mente dirigida por el Espíritu y hacia el Espíritu. Necesitamos tener una mente que mire lo que dice Colosenses 3, que mire las cosas ¿de dónde? De arriba, no las de la tierra. Porque nuestra vida ¿dónde está? Dice Colosenses, nuestra vida está allá arriba. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y hacia allá tenemos que mirar. No tenemos que mirar hacia las cosas de la tierra. Bueno, sí, porque no vayamos a toparnos con las cosas de la tierra y no vayamos a tropezar con las cosas de la tierra. Pero nuestra vida, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. ¿Recuerdan Hebreos 11 cómo habla de los héroes de la fe?
que dice que triunfaron, vencieron. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta ¿en qué? En el galardón, no en las cosas terrenales, sino en el galardón, allá en la eternidad. Necesitamos tener una mente espiritual. Necesitamos una mente que esté fija en las cosas de arriba, aún a pesar de la aflicción, aún a pesar de las dificultades, y podemos considerar que esas aflicciones y que esas dificultades son una cosa muy leve, comparada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Según Corintios 4:17, el apóstol Pablo habla de que esta leve tribulación, este leve sufrimiento, no es comparable en nada. ¿Con qué? Con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 12:1 dice, haya en vosotros, 12:1, a ver, aquí lo tenemos a la mano. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si es agradable, va a traer ¿qué? Gozo. Si la voluntad de Dios entendemos que es agradable y es perfecta, va a traer gozo a nuestras vidas. Pero eso solo se logra transformando nuestra mente a la mente de Cristo. El gozo, ya para terminar, entonces, bueno, si recuerdan los 4 pasos para cultivar. No es que sean los únicos, pero escogí estos o quise compartir estos. El fruto del Espíritu se debe cultivar y necesitamos primero ser morada del Espíritu, necesitamos ser obedientes a Dios, necesitamos una mente dispuesta y agradecida, y necesitamos tener una mente espiritual que vea hacia las cosas de arriba. El gozo que da el Espíritu es un gozo especial que se experimenta, como decíamos al inicio, es un gozo que se experimenta a pesar de. Así como el amor ágape, que se tiene que manifestar a pesar de, el gozo también tiene que ser a pesar de. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has hablado, Señor, sin duda, a través de tu palabra. A mí mismo, Señor, tú me has hablado, y sin duda hay muchas cosas que cambiar en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las herramientas necesarias para que ese cambio pueda manifestarse, pueda ser visible, pueda ser palpable hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia. Señor, gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, que es una garantía de tu salvación. Y Señor, gracias porque ese Espíritu Santo produce en nosotros este fruto. También nos toca a nosotros trabajar para cultivarlo, pero Señor, gracias porque tú haces la mayor parte. Dios, queremos estar en la disposición de manifestar lo que tú nos pides en nuestra vida. Señor, y si alguien que está en este lugar no tiene, Señor, tu presencia en su vida, no tiene a tu Espíritu Santo, Dios, habla a su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo le haga consciente de su pecado y pueda tener el deseo de participar de ese mismo Espíritu del cual hemos participado todos nosotros. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú nos enseñas, y queremos no solo llevarla en nuestra mente, no solo llevarla en nuestro corazón, sino llevarla también a la práctica. Te agradecemos, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.